Buenos días, mi nombre es Dana Valentina Molina García y mi compañera es Sara Sofía Barrero Guzmán, somos del grado 13. El día de hoy les hablaremos sobre el ciclo del agua. Les hablaremos sobre qué es, cómo se compone y cada uno de sus ciclos. Y a lo último daremos una conclusión. Primero que todo empezaremos hablando sobre la composición química del agua. Como bien sabemos, el agua está compuesta por dos gases de hidrógeno y uno de oxígeno. Al unirse los dos átomos de hidrógeno a uno de oxígeno, se obtiene una molécula de agua representada por la fórmula o con la fórmula H2O. Esa es una fórmula que muchos conocemos. ¿Qué es? El ciclo del agua, el ciclo hidrológico es el proceso permanente de transformación y circulación del agua en la naturaleza. Durante este proceso, el agua pasa por diferentes estados físicos, sólido, líquido y gaseoso. Ahora hablaremos de la importancia del agua en la tierra. El agua en la naturaleza es indispensable, o sea, es vida, es lo que nos da vida a nosotros los seres humanos y a todos los seres vivos que habitamos en el planeta. Es indispensable para el mantenimiento de la vida, como ya lo decía. Se encuentra distribuida en la naturaleza en diferentes formas que muchos conocemos. Entre ellos están los ríos, los mares, los lagos, los océanos glaciales y otra cosa que es subterránea. Se llaman acuíferos subterráneos. Es algo que ya viene por dentro de la tierra. El agua es el solvente universal, disuelve más sustancias que cualquier otro líquido y contiene valiosos minerales y nutrientes. El potencial de hidrógeno pH es una medida de acidez o alcalinidad de una solución. El agua pura tiene un pH neutro de 7, lo que quiere decir que no es ni ácida ni básica. Ahora hablaremos sobre otras propiedades químicas que tiene el agua. Estas propiedades químicas son: primero que todo, reacciona con los óxidos ácidos. ¿Qué son los óxidos ácidos? Son los compuestos químicos binarios que resulta en la combinación de un elemento no metal con el oxígeno. Segundo, reacciona con los óxidos básicos, que es la combinación de un elemento metálico con el oxígeno. Tercero, reacciona con todos los elementos metales. Cuarto, reacciona con los elementos no metales. Y por último, se une a las sales formando hidratos. ¿Eso qué quiere decir? Que el agua es el solvente, como ya lo decíamos anteriormente, es el solvente universal y se puede obtener cualquier cosa con este mismo. Ahora hablaremos sobre los estados del agua. Como bien sabemos, universalmente solamente se pueden encontrar tres estados del agua. Entre ellos están el sólido, el líquido y el gaseoso. El sólido se puede ver representado en hielo y nieve. El líquido, como bien lo sabemos, es el estado natural del agua. Y el gaseoso es el vapor del agua. Esto se puede ver representado en océanos, ríos, nubes y lluvia, como ya lo había dicho antes. Como bien lo decíamos, los estados del agua se pueden ver representados en océanos, ríos, mares, nubes, lluvia, etcétera, entre otras cosas. Está en constante cambio. ¿Esto qué quiere decir? Digamos, el agua de la superficie se evapora. Eso es un ciclo. El agua de las nubes se precipita. Esto es otra fase. La lluvia se filtra por la tierra. Esto es otra fase. Más sin embargo, ¿qué es lo que pasa? La cantidad total del agua en el planeta nunca cambia. ¿Eso qué quiere decir? Que no aumenta ni disminuye. Es un ciclo continuo, como bien lo sabemos. ¿Eso qué quiere decir? Que pasa por aquí, pasa por acá, pasa por aquí y se devuelve. Y hace el mismo ciclo toda la vida. Y se devuelve y sigue y sigue y sigue. Por esa razón nunca cambia su estado. O sea, nunca cambia su cantidad. Fundamentos del agua o del ciclo del agua. Primero que todo, y la más importante creo yo, y creo que todas las personas lo piensan, es el mantenimiento de la vida en el planeta Tierra. ¿Esto qué quiere decir? Que el ser humano, el ser vivo, no puede vivir sin agua. Es algo fundamental para el crecimiento de cada uno de estos seres vivos
en el planeta Tierra. Se dice en muchos estudios que uno no puede vivir sin agua, pero sí puede vivir sin comer algunos días. El medio de supervivencia de las personas o del ser vivo es el agua. Lo es todo en la faz de la Tierra. Segundo, la variación del clima. Segunda, también muy importante, es la variación del clima, la variación de los climas. Y tercero, es el nivel de ríos, lagos, mares y océanos. Ya que tenemos claro en qué consiste el agua, su composición, sus fundamentos y demás cosas, pasaremos a lo principal que son los ciclos del agua. Evaporación. El calor irradiado por el sol calienta el agua de los ríos, lagos, mares y océanos, produciéndose el fenómeno de la evaporación. En este momento se produce la transformación del agua en estado líquido a estado gaseoso y se desplaza de la superficie de la Tierra hasta la atmósfera. Condensación. Al enfriarse el vapor de agua en la atmósfera forma pequeñas gotas que se agrupan y originan las nubes y neblinas. Este proceso de transformación del agua de estado gaseoso a estado líquido se conoce como condensación. Precipitación. Cuando hay mucha agua condensada en la atmósfera, se inicia el proceso de precipitación, que no es más que la caída de agua en forma de lluvia, nieve o granizo, dependiendo de la temperatura ambiental de las regiones. La nieve y el granizo es el agua de la atmósfera convertida a estado sólido. El cuarto ciclo del agua es la infiltración. ¿Qué es la infiltración? Es cuando la precipitación llega a la superficie de la Tierra, parte de esa agua se filtra a través del suelo y alimenta los depósitos subterráneos de agua por infiltración. A ver, la infiltración está más que todo relacionada con el movimiento del agua en la parte edáfica, o sea, en la parte interna del suelo, donde tiene lugar el desarrollo radicular de las plantas. ¿Eso qué quiere decir? Que alimenta las plantas. Transpiración. Las plantas absorben el agua, bien sea de depósitos acuíferos o de la precipitación, y luego de usarla la liberan nuevamente a la atmósfera por medio del proceso de transpiración. El agua también se puede evaporar y percolar por el suelo para abastecer a ríos, que desembocan en océanos y mares, reiniciando todo el proceso del ciclo del agua. Ahora hablaremos sobre la circulación subterránea del agua. ¿Esto qué quiere decir? Es la circulación o proceso que pasa por debajo de la tierra y no lo observamos. Primero que todo tenemos que saber que se produce a favor de la gravedad, como la escorrentía superficial. Y tenemos que saber también que existen dos modalidades o dos tipos de circulación subterránea del agua. Primero que todo, se da en la zona badosa como rocas cartificadas, como lo son a menudo las calizas. Segundo, ocurre en las acúsferas en forma de agua intersticial que llena los poros de rocas permeables y remontan fenómenos donde intervienen la presión y la capilaridad. Fusión. Este cambio de estado se produce cuando la nieve pasa a estado líquido al producirse el deshielo. Solidificación. Al disminuir la temperatura en el interior de una nube por debajo de 0 grados, el vapor de agua o el agua misma se congela precipitándose en forma de nieve o granizo, siendo la principal diferencia entre las dos. Ahora daremos una conclusión del ciclo del agua y por qué es tan importante. El ciclo del agua es un proceso biogeoquímico donde el agua se encuentra en el total movimiento por la Tierra y cambiando su temperatura de un estado a otro. Sin este proceso, ¿qué pasaría? Las zonas calientes tardarían más tiempo en enfriarse. Segundo, el agua se estancaría en los océanos. Esto sería fatal porque no habría agua en otro lugar del planeta que no sean los océanos. Y en conclusión, como ya lo sabemos todos, el agua es vida en general sobre todo el planeta Tierra.
Muchas gracias por su atención. Hasta luego.